La redención es una de las palabras más poderosas y profundas en toda la Biblia. No es solo un concepto religioso, es el corazón del plan de Dios para la humanidad. Hablar de redención es hablar de rescate, de libertad, de un precio pagado para sacar a alguien de la esclavitud y devolverlo a la vida. Pero antes de entrar en los detalles, pensemos juntos. ¿Qué significa para ti la palabra rescate? Tal vez recuerdes una historia de alguien que fue salvado de un accidente, de una deuda o de un peligro. La redención bíblica va mucho más allá. Es Dios mismo pagando un precio para rescatarnos de la condena eterna. En el Antiguo Testamento, el término hebreo Goel se refiere al Redentor. El Goel era el pariente cercano que tenía la responsabilidad de rescatar a un familiar en desgracia. Si alguien había perdido sus tierras, caído en esclavitud por deudas o quedado sin descendencia, el Goel intervenía. Era un acto de amor, justicia y compromiso familiar. Un ejemplo hermoso lo encontramos en la historia de Ruth. Cuando ella, viuda y extranjera, regresó con Noemí a Belén, no tenía futuro, pero Booz, como pariente redentor, la acogió, la protegió y finalmente la redimió, dándole un lugar en Israel y en la historia del Mesías. Lo que parecía una vida quebrada, se convirtió en parte del linaje de Jesús. Ese es el poder de la redención, transformar el vacío en propósito. Otro gran ejemplo es el Éxodo. Israel era esclavo en Egipto, sin poder liberarse por sí mismo, pero Dios descendió con mano poderosa para redimir a su pueblo. Con señales, maravillas y la sangre del Cordero Pascual en las puertas, los israelitas salieron libres hacia la tierra prometida. Ese evento no fue solo una liberación política, fue un retrato profético de lo que Cristo haría siglos después en la cruz. El mensaje es claro. La redención siempre implica tres cosas. Primero, alguien en necesidad, incapaz de salvarse por sí mismo. Segundo, un precio que debe pagarse. Y tercero, un redentor dispuesto a actuar. En cada página de la Biblia vemos estos elementos: la humanidad caída, el precio del pecado y el Dios que interviene para salvar. Ahora te pregunto, ¿te has sentido alguna vez esclavo de algo? Quizás de un hábito, de una culpa del pasado, de un miedo que no te deja avanzar. La redención significa que no tienes que quedarte allí. Dios envió a un redentor para rescatarte, pagar tu deuda y darte libertad. Escribe en los comentarios: yo soy redimido por Cristo, si crees en esa verdad. Y cuéntanos también, ¿desde qué país nos escuchas? Queremos ver cómo este mensaje de redención alcanza a cada rincón del mundo. El Antiguo Testamento está lleno de sombras y símbolos de la redención. Cada vez que un Goel rescataba a su familia, cada vez que un sacrificio era ofrecido en el templo, cada vez que Israel era liberado de sus enemigos, era como si Dios estuviera diciendo: un día vendrá la redención perfecta. Y esa esperanza es la que sostiene nuestra fe hoy. Porque así como Dios no dejó a Ruth en la pobreza, ni a Israel en la esclavitud, tampoco te dejará a ti en la ruina de tu pecado. Él tiene poder para redimir tu historia. Si esta palabra está tocando tu corazón, compártela con alguien que necesita esperanza. Tal vez un amigo que piensa que su vida ya no tiene solución. Dile: Dios tiene un redentor para ti y su nombre es Jesús. La redención es la gran noticia de la Biblia. No es un plan humano. Es la iniciativa divina de un Dios que nos ama tanto, que paga el precio de nuestra libertad. Y lo más hermoso es que no es solo una doctrina, es una experiencia personal. Cada vez que alguien entrega su vida a Cristo, está experimentando la redención en carne propia. La historia apenas comienza. Hemos visto cómo el Antiguo Testamento nos muestra la necesidad de un redentor y cómo Dios se revela como aquel que libera, pero lo mejor está por venir. Los profetas anunciarán a un Mesías que llevará esa redención a su cumplimiento perfecto.
Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, les dio una ley llena de símbolos. Entre ellos estaban los sacrificios del templo. Cada cordero que moría, cada gota de sangre derramada, recordaba una verdad. El pecado exige un precio. El libro de Hebreos dice que, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era como si Dios estuviera grabando en la conciencia del pueblo que el perdón no es barato, que la redención siempre cuesta. Pero esos sacrificios no podían limpiar completamente la culpa. Solo eran sombras de una redención más grande. Año tras año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del sacrificio, y el pueblo volvía a cargar la culpa después. Ellos necesitaban algo mejor, un sacrificio perfecto, un redentor eterno. El salmista reconoció esta verdad y exclamó: «Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio». Salmos 49, 7, 8. El hombre no puede salvarse a sí mismo. No hay riqueza suficiente. No hay obras suficientes. No hay poder humano que pueda comprar el perdón. Todos somos deudores ante Dios. Y aquí aparece la grandeza del plan divino. Los profetas empezaron a anunciar que vendría un redentor. Job, en medio de su sufrimiento, declaró con fe: «Yo sé que mi redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo». Job 19:25. Isaías anunció al siervo sufriente que cargaría nuestros pecados y nos traería paz. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Cada palabra profética era como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. El pueblo de Israel esperaba al Mesías, al ungido de Dios que vendría no solo a libertarlos de enemigos externos, sino a redimirlos de su pecado. Y lo más impresionante es que toda la historia bíblica apuntaba hacia él. Los sacrificios en el templo eran sombra de su sacrificio. El éxodo de Egipto era una imagen de la libertad que él traería. El Goel, el redentor familiar en la ley, era un retrato de lo que él haría espiritualmente por nosotros. Dios estaba preparando el escenario. El Antiguo Testamento es como un telón que poco a poco se va levantando hasta que la figura central aparece: Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo, amiga, ¿alguna vez te has sentido incapaz de pagar tus propias deudas delante de Dios? ¿Has sentido que tus fuerzas no son suficientes para cambiar tu vida? Eso es justamente lo que la Biblia enseña. No podemos salvarnos solos. Pero la buena noticia es que no necesitamos hacerlo, porque Dios envió al Redentor. Escribe en los comentarios: «Mi Redentor vive», si crees en esa verdad. Y comparte este mensaje con alguien que necesita saber que no está solo en su lucha. Imagina por un momento a un israelita llevando un cordero al templo. Sabía que ese animal moriría en su lugar, que la sangre sería derramada por su pecado. Esa escena debía ser dura, porque mostraba lo serio que es el pecado. Pero al mismo tiempo, era una esperanza. Dios aceptaba un sustituto. Y todo eso apuntaba a la cruz, donde Jesús mismo sería ese Cordero perfecto. La redención no es un concepto abstracto, es el amor de Dios en acción, pagando un precio que nosotros jamás podríamos pagar. El Antiguo Testamento nos muestra que todo lo humano es insuficiente. Solo el Redentor prometido podría traer la verdadera libertad. Así que, cuando llegamos a los Evangelios y vemos a Juan el Bautista señalando a Jesús y diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», entendemos que toda la historia estaba convergiendo en ese momento. La espera había terminado. El Redentor había llegado. La redención es costosa, pero no la pagaste tú ni yo. La pagó Cristo con su vida. Y esa es la noticia más gloriosa del Evangelio. Somos libres no porque lo merezcamos, sino porque alguien pagó el precio en nuestro lugar.
Cuando Jesús apareció en la historia, todo el Antiguo Testamento encontró su cumplimiento. Él no vino solo como maestro o profeta, vino como el Redentor prometido. Desde el inicio de su ministerio, Juan el Bautista lo señaló diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La redención alcanzó su punto máximo en la cruz. Allí, el Hijo de Dios cargó sobre sí mismo la culpa de la humanidad. Pedro lo explicó así: «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Primeras Pedro 1:18-19. El precio fue su sangre. Cada golpe, cada espina, cada clavo no eran casualidad. Era el rescate por nuestra libertad. Jesús mismo declaró: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos». Marcos 10:45. En la cruz, Cristo no solo nos perdonó, también rompió las cadenas de la esclavitud espiritual. El pecado ya no tiene dominio sobre los que han sido redimidos. Pablo lo resume en Efesios 1:7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención significa que tu deuda fue cancelada. Imagina a alguien preso por una gran deuda que jamás podría pagar. Entonces viene un benefactor, paga el precio completo y abre la puerta de la cárcel. Eso es lo que Cristo hizo contigo y conmigo. Pero no solo nos perdonó, también nos dio nueva identidad. Ya no somos esclavos, somos hijos adoptados en la familia de Dios. Pablo escribe en Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso significa que hoy tienes un Padre que te llama suyo y un hogar eterno preparado para ti. Amigo, amiga, ¿te das cuenta del poder de esta verdad? No importa qué tan oscuro haya sido tu pasado, en Cristo eres redimido, perdonado y libre. El enemigo intentará recordarte tus pecados, pero puedes responder: «Ya fui comprado con la sangre de Jesús». Escribe en los comentarios: «Soy libre por la sangre de Cristo», si crees en esta promesa. Y comparte este mensaje con alguien que aún vive bajo cadenas de culpa o miedo. La redención también significa victoria sobre el enemigo. Colosenses 2:15 dice que Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás pensó que la cruz era el final, pero fue su derrota. Cada gota de sangre derramada proclamaba libertad eterna para los hijos de Dios. No solo somos redimidos del pecado, sino también de la maldición. Gálatas 3:13 dice: «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él cargó lo que nos correspondía, para que nosotros recibiéramos bendición». Piénsalo, ¿qué cadenas te atan hoy? ¿Culpa, miedo, adicciones, heridas del pasado? La cruz tiene poder para romper cada una de ellas. La redención no es solo un concepto teológico, es una experiencia real que cambia tu vida. Jesús no pagó un precio tan alto para que sigas viviendo como esclavo. Él te llamó a la libertad. Por eso Pablo exhorta en Gálatas 5:1: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Amado, tu libertad no depende de lo que sientes, sino de lo que Cristo ya hizo. Aunque el enemigo intente encadenarte, la llave ya fue girada en la cruz. La puerta está abierta. Eres libre para vivir como hijo de Dios. La redención es completa. Nos libra de la culpa del pecado, perdón. Nos libra del poder del pecado, libertad. Y un día nos librará de la presencia misma del pecado, gloria eterna. En la cruz todo fue pagado. Jesús clamó: «Consumado es». Juan 19:30. Esa expresión significa: la deuda está cancelada, el precio está pagado en su totalidad. Nada quedó pendiente. La redención que Cristo nos dio en la cruz es real, completa y suficiente, pero aún no hemos visto toda su plenitud.
Vivimos en la tensión entre lo que ya recibimos y lo que todavía esperamos. Ya somos libres, ya somos hijos, ya hemos sido perdonados. Pero un día veremos con nuestros ojos la consumación final de esa redención. Pablo lo explica en Romanos 8:23. Nosotros mismos gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso significa que aunque nuestro espíritu ya fue redimido, nuestro cuerpo todavía espera el día de la resurrección. Ese será el momento en que la obra de Cristo se manifestará en toda su gloria. Cuerpos glorificados, libres de enfermedad, dolor y muerte. La Biblia nos enseña que la redención no solo abarca al hombre, sino a toda la creación. Romanos 8:21 dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Es decir, la cruz no solo nos reconcilió con Dios, también abrió el camino para que un día todo sea restaurado. El cielo nuevo y la tierra nueva serán el escenario final de la redención eterna. Pero mientras esperamos esa consumación, tenemos un propósito aquí y ahora. Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La redención no es solo para librarnos del infierno, es para darnos una misión en la tierra. Fuimos redimidos para vivir como luz, como testigos del poder de Dios en medio de un mundo en tinieblas. Ser redimido significa que ya no vives para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Significa que tu tiempo, tus talentos y tus recursos ahora tienen un propósito eterno. La libertad que Cristo te dio no es licencia para hacer lo que quieras, es poder para hacer lo que Dios quiere. Amigo, ¿estás viviendo como un redimido? ¿O todavía cargas culpas, cadenas o temores que Cristo ya rompió? La redención nos llama a caminar en fe, esperanza y obediencia. Escribe en los comentarios: quiero vivir como un redimido de Cristo. Tu declaración puede inspirar a alguien más a tomar la misma decisión. Y recuerda, un día, los redimidos se reunirán delante del trono. Apocalipsis 5 describe esa escena gloriosa. Un coro innumerable cantando al Cordero: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Qué imagen tan poderosa! Gente de todas las naciones, culturas e idiomas unidos en un mismo canto. La alabanza al Redentor. Ese será el clímax de la historia humana. No la política, no los logros, no las riquezas, sino la adoración eterna al Cordero que pagó nuestro rescate. Esa es nuestra esperanza. No solo fuimos redimidos del pecado, fuimos redimidos para la gloria. Y hasta que llegue ese día, vivimos con la misión de anunciar esta redención a otros. Cada vez que predicas el Evangelio, cada vez que compartes tu fe, estás invitando a alguien más a unirse al canto eterno de los redimidos. Si esta palabra toca tu corazón, compártela ahora mismo. Quizás alguien necesita escuchar que la redención no es solo para los buenos o en los perfectos, sino para todos los que creen en Jesús. Diles: el precio ya fue pagado, solo tienes que recibirlo. La redención es el mayor regalo de Dios. Comenzó en el corazón del Padre, se cumplió en la cruz de Cristo, se aplica hoy en nuestras vidas por el Espíritu Santo y se consumará en la eternidad. Ese es el mensaje central de la Biblia. Ese es el canto que nunca terminará. Quiero cerrar con una oración. Señor Jesús, gracias porque me redimiste con tu sangre. Gracias porque pagaste un precio que yo jamás podría pagar. Hoy quiero vivir como un redimido, libre del pecado y lleno de tu propósito. Ayúdame a esperar con fe el día de la redención final, cuando te veré cara a cara. Y mientras tanto, úsame para invitar a muchos más a tu salvación. En tu nombre, amén.